la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, hemos empezado nuestra oración en este sábado santo, en el que, después de vivir ayer la pasión del Señor, el Viernes Santo, de haber asistido a la belleza de esos oficios en los cuales adoramos la cruz y nos disponemos para acompañar a Jesús a la Virgen en su soledad, mejor dicho, y en el silencio de ese día, de ese sábado santo, a la espera de la resurrección, queremos estar hoy, sábado santo, muy especialmente unidos a María Santísima. Por eso este rato de oración lo quiero centrar en ello, en una contemplación de la cruz y María. No sé si te servirá, lo pongo en manos del Señor, porque en ese caso, como predicador, como yo soy simplemente un instrumento en sus manos. Y realmente, viviendo estos días santos, pues cada uno lo habrá vivido como habréis podido, ¿no? Quizás algunos encerrados en casa, no tanto como el año pasado, evidentemente. Quizás esta mañana o hoy has podido ir a visitar monumentos. Quizás lo has pasado pues por razones diversas en casa o incluso en un hospital. Hoy me hablaba con una persona que pasó una noche en un hospital por un pequeño accidente, pero que le llevó a ello, ¿no? Y es que la cruz se hace presente siempre. Pero con la cruz siempre vemos a María. Porque la vida de María es una continua preparación para la cruz. Te leo lo que has escuchado muchísimas veces. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Un texto precioso y un texto fundamental también. Y hoy, como te decía hace un momento, nos queremos fijar en María, la madre de Jesús, que sufre todo, y madre nuestra, desde ese momento, que sufre todo lo que se puede sufrir ante la visión de su hijo colgado en el madero. Hay un sufrimiento muy profundo en el alma de María, como madre, y al mismo tiempo un sentimiento de alegría contenida, ¿no? Primero porque ella sabía que enseguida vendría la resurrección, pero sobre todo porque ella también, que de alguna manera participa en esa redención como Madre de Dios,
pues María también tendría la alegría de saber que ese sacrificio de su hijo, dolorosísimo, dramático, era necesario para salvarnos. La unión entre ellos dos, madre e hijo, era una unión perfecta. Por eso María decimos que también está presente en la redención de esa manera, de una manera particular, está como corredimiento también. La bienaventurada, dice el Concilio Vaticano II, Virgen, avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Finalmente Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Allí, al pie de la cruz. Al pie de la cruz. María, que por decisión y por no tener pecado, había dado a su luz a su hijo sin dolor y sin perder la virginidad, ella nos engendró a la vida de la gracia con unos sufrimientos mayores, muchos mayores que cualquier dolor humano. Porque porque aunque estuviera dulcificado, como te decía hace un momento, por el saber que iba a resucitar, su dolor, el dolor de la Virgen, fue grande y fue verdadero. Creo que esto nos sitúa muy bien. Nosotros hemos querido y estamos siendo partícipes de esa escena. No somos ajenos al Calvario, porque de hecho esa escena del Calvario la hemos meditado muchas veces, y también porque entre otras cosas nos ayuda a hacer nuestra oración personal. Estamos junto a María. Tú allí en el Gólgota estás donde quieras estar, pero no dejes de estar. Yo me gustaría estar junto a Jesús y a María y a Juan, al pie de la cruz. Pero quizás por mi cobardía o por lo que fuera, me escondo detrás de unos hombres. Pero quiero estar presente. Y ver la cara de la Virgen en ese momento, considerar los sufrimientos de María Inmaculada en el Calvario, nos sitúa ante la realidad de que también ese sacrificio de Cristo, que se renueva en la Eucaristía, en el sacrificio de la misa, es realmente eso, un sacrificio. María, con su vida, con toda su vida junto a Cristo, y no solamente en el Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Aquí quiero centrarme un poquito, porque creo que nos va a ayudar mucho. María había recibido ya también, lo sabía muchos años antes, en el templo. Simeón proféticamente le dice: este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, y para signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Claro, la meditación de esta imagen de María, traspasada el alma por una espada, es una manera de decirlo, pero ha sido la iconografía de la Virgen dolorosa durante siglos, y sigue siendo. A veces lo hemos visto, ¿verdad? Como los 7 dolores de la Virgen,
el corazón con un puñal. Es decir, esos momentos en que la Virgen nota mucho más el dolor, ¿no? Estamos asistiendo, como te digo, a ese sacrificio de Cristo, donde María también está presente, y nos lleva a pensar inmediatamente, a mirar, por una parte, el sufrimiento humano, que todos somos partícipes y todos tenemos, a la luz de la fe. Mirad, el sufrimiento humano es algo ineludible en la vida del hombre. Y yo creo que se presenta muchas veces ese sufrimiento humano, pues, ¿cómo podría decir? Una especie como de un halo de misterio, ¿no? Una especie como de por qué, ¿no? De por qué. Una niebla de misterio. Es decir, algo como que nunca acabaremos de comprender. Yo lo he hablado muchas veces y lo he comentado muchas veces también, no solamente en mi predicación, sino hablando con personas en la dirección espiritual también. ¿Por qué este dolor? ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios de mí con esto que está pasando? Estas cosas que no le sorprende, no acaba de comprender. No obstante, creo que se puede como intentar no entenderlo, aceptarlo quizás, más que entenderlo. El sentido de los sufrimientos hay que mirarlos a la luz de la fe, evidentemente. Y nos lleva a conectarlos inmediatamente con el misterio de la redención, tanto con el Calvario como con la Eucaristía. También, porque la Eucaristía, no lo olvides, la misa es una renovación incruenta, sí, pero del sacrificio de Cristo. Yo puedo unir perfectamente mis sufrimientos a ese Cristo que se ofrece cada día en la misa. Yo puedo y debo unir mis pequeños sufrimientos, no hablemos de grandes sufrimientos, podemos tenerlos también, pero a Cristo en la misa. María, al pie de la cruz, nos mueve a la compasión. Tan grande es el motivo objetivo de su dolor, y ella tan delicada. Y como te decía, allí tú y yo, asistiendo a la primera misa, al sacrificio de Cristo, queremos consolarla. Pero quizás lo que nos damos cuenta inmediatamente es que es ella la que nos consuela a nosotros. Porque María está con un gran dolor, sí, pero reciamente de pie. Le sostiene el amor. El dolor suyo es inmenso, pero el amor es mucho más grande. Ella ha correspondido al Señor, haciendo lo que tenía que hacer, lo que desde la Anunciación se comprometió, y desde antes incluso, pero especialmente desde la Anunciación. Ella estaba haciendo lo que Dios le pedía. Es como si estuviera en ese momento junto a la cruz de Jesús, repitiendo otra vez las mismas palabras que le dijo el ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Eso no era ya una frase sin más, era una realidad que se hacía presente en ese momento. He aquí la esclava del Señor. Aquí estoy, Señor, junto a ti. Quizás es bueno que lo repitamos muchas veces también nosotros, cuando notemos mucho más punzante el dolor, el sufrimiento, el que sea, la soledad, como María en este sábado santo. Y aquí estoy, Señor, porque tú me lo pides. Hágase en mí según tu voluntad.
como decía San José María, lo que tú quieras, Señor, yo lo amo. Pero no se me quita de la cabeza pensar lo mismo, ¿eh? Sí, Dios, Señor, si tú has querido tanto a la Virgen, ¿por qué permites que sufra tanto? Mira, no es fácil de responder. No es fácil de responder. Y aún aunque te respondiera, quizás no lo entenderíamos. Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo. Es la lógica de Dios, querido amigo, que es distinta que la lógica humana. Es la lógica divina. Es la ciencia de la cruz, que decía aquella gran mística Edith Stein, Benedicta de la Cruz, que muere en una cámara de gas en Auschwitz. Tiene una vida impresionante. La ciencia de la cruz, uno de sus libros. La llave que abre el cofre para entender todo esto está aquí, en la ciencia de la cruz, que es como el mapa que nos manda, que nos da el camino, el GPS si quieres, ahora más, que nos está marcando el camino para llegar al cielo. Cristo es el camino, dice San José María en el Vía Crucis, pero Cristo está en la cruz. Por supuesto. Cristo ha querido escoger la cruz. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Sí. Simplemente una decisión de Dios. Simplemente venir al mundo. Simplemente, no sé, de otra manera. Pero ha escogido la cruz. Y esto indica que el sufrimiento debe ser, así lo ha querido Dios, un modo muy propio, muy adecuado para liberarnos del pecado. Por supuesto. Porque fíjate, el pecado original nos hirió, nos dejó caídos. Lo que se suele decir en teología, hirió la naturaleza humana. Por eso muchas veces en nosotros notamos como esa inclinación, ¿verdad? Nos apetece hacer algo que no sabemos que no nos conviene, que sabemos que no nos conviene para alcanzar la felicidad, y por ello es malo. Nos cuesta hacer cosas virtuosas que nos conducirían a la felicidad. Queremos hacer el bien, pero no somos capaces a veces, o hacemos el mal que no queremos hacer realmente, o que no deberíamos hacer. En los momentos que se nos pide algo, bueno, es como una especie de montaña, una carretera empinada. Y siempre, la cruz, la cruz, la cruz. Mira, por el pecado personal, el pecado de Adán primero y el pecado personal nuestro, ha entrado el dolor en el mundo. Ha entrado, pues eso, ha entrado el dolor, ha entrado la muerte. Y nosotros somos conscientes de eso, de que por nuestra propia naturaleza humana caída, estamos inclinados a, y que tenemos que luchar mucho, a veces mucho, para hacer actos virtuosos que nos quiten, que nos liberen del pecado, que nos ayuden a no caer en él. Fíjate, no lo hablábamos antes, pero te lo sigo diciendo. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, corregir la pereza?
¿Cuánto cuesta corregir, por ejemplo, la soberbia, el orgullo? ¿Cuánto cuesta aceptar las humillaciones? Superar a veces ese quedar bien, ese ir a lo nuestro. Siempre hay, es decir, la virtud es costosa, la santidad es costosa. Mirar a la vida de Jesús y la vida de la Virgen es darnos cuenta de que la santidad se alcanza solo quien es capaz o quien está decidido a subirse a la cruz. Los santos han sido hombres y mujeres que han sabido, que han experimentado de muchas maneras distintas, unos de una manera más fuerte, otras menos, muchos los mártires, fíjate, ¿no? Han muerto, pero y otros han sido mártires sin un martirio de sangre, a lo mejor, entiéndeme, pero han sido testigos. Pero todos ellos han sabido unirse a la cruz del Señor. Por supuesto. Entonces, han entendido que la cruz era el camino. Unos por el martirio, otros por la enfermedad, otros por la entrega sin condiciones, otros por la radicalidad de su amor, otros por las injusticias, otros por el sufrimiento inesperado, etcétera, 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 etcétera. Todos han entendido que la cruz era el camino. Y en el momento en que se han agarrado a la cruz, me acuerdo hace unos años, perdonar el paréntesis, que estaba haciendo en el colegio con los niños, hacíamos antes de la Semana Santa, ¿no? Con los pequeñitos, les enseñaba la cruz de Jesús, y les explicaba un poquito al nivel de que un niño de 5 o de 6 años puede entender, ¿no? Lo que significaba Cristo en la cruz, como todos hemos hecho, ¿no? Yo recuerdo en el colegio de pequeñito de monjas que había un crucifijo muy enorme, un Cristo enorme en la capilla, que a mí me impresionaba mucho, siempre lo recuerdo allí, ¿no? Pero que me ayudaban las monjitas a besar la cruz de Jesús, porque perdón, los pies, porque no llegaba más, era muy, muy grande, ¿no? Bueno, pues no tenemos por qué esconder la cruz para nadie, un niño, ¿no? En la formación de nuestros hijos. La cruz está ahí, está en la vida, y lo tienen que notar. Bueno, pues recuerdo que habíamos hecho una especie de como de representación, más que una representación de la pasión, habíamos explicado un poquito el sentido de la cruz para un niño, lo que puede entender, ya os digo, un niño de 5 o 6 años. Y entonces, no estábamos en tiempo de COVID todavía, pues hicimos una especie de adoración. Y cada niño fue a darle un beso a la cruz. Y les dije, darle un beso y por dentro pedirle algo a Jesús. Y fueron pasando los niños, las niñas, un poco de revuelo había, ¿no? Todos los niños fueron pasando. Y recuerdo uno, ya al final, que estaba con los ojos enormes, mirando aquella cruz de palo, y no solo la besó, sino que me dijo, déjeme, y la abrazó. La abrazó y le dio un beso enorme, luego me la devolvió. Y me quedé muy impresionado, yo no sé, bueno, luego, no sé por qué. Luego lo comenté con sus padres y quedaron impresionados también, ¿no? La abrazó. Me dio envidia buena, Señor. Yo querría abrazar así, con la inocencia de un niño en la cruz, sin miedo. Sin miedo. Que sigamos el ejemplo de la inocencia, de la inocencia también de nuestra Madre Santa María. Que sigamos el ejemplo de María. De tal manera que también nosotros sepamos participar del sacrificio de Cristo
haciendo presentes también en nuestros corazones los sufrimientos, los sentimientos de María al pie de la cruz. Hazlo tú, únelo a la misa también, poniendo de esa manera tan hermosa en la patena, cuando el sacerdote coge el pan y el vino en el momento de la presentación de las ofrendas, y une y pone allí también tus sacrificios, tu trabajo, tus horas de cansancio, tus pequeños dolores, únelos. Únelos. Porque afrontarás la vida de manera distinta. Jesús cogerá esos sufrimientos tuyos y los hará suyos también. Y saldremos de la celebración eucarística también como renovados interiormente, sabiendo que tenemos que estar con Jesús ahí. Busca también esos pequeños momentos en los que quizás a lo mejor hay que ofrecer, que poner en la patena del dolor los pequeños sufrimientos o los grandes. Eso, entre otras cosas, nos quitará el dolor, nos quitará el miedo a la cruz. Pero hazlo de la mano de la Virgen, que te ayude a ti y a mí a entender que la alegría y la paz que tengo que tener en mi corazón tienen sus raíces, decía San José María, en forma de cruz. Así. Y en el silencio de aquel sábado santo me queda el recuerdo del Calvario y la imagen de Cristo muerto, de su madre a su lado, de San Juan, de las santas mujeres. Y quizás suena en mis oídos esa especie, ese canto eucarístico tan bonito de la liturgia latina que dice así: Salve, cuerpo adorable, nacido verdaderamente de María Virgen, que padeció y fue inmolado en la cruz para la salvación del hombre. De tu costado perforado manó agua y sangre. Sé saboreado por nosotros en el trance de la muerte. Oh dulce Jesús, oh buen Jesús, oh Jesús, Hijo de María. Hazlo tú así y pídeselo al Señor. Salve, cuerpo adorable, nacido de la Virgen. Vamos a terminar nuestra oración ya. Querría que hubiese sido más en silencio, porque el sábado santo es el sábado del silencio y de la soledad. María vive una especie de Eucaristía anticipada. Se podría decir una especie, y son palabras de Juan Pablo II, una comunión espiritual del deseo y ofrecimiento que culmina en la unión con el Hijo en la pasión y que se manifestará después en ese periodo de la Pascua posterior en su participación en la celebración eucarística como memorial de la pasión del Señor. María es una mujer eucarística. María nos enseña a amar a Jesús. Ella es el primer sagrario de la historia. Ella lleva en su seno a Dios. Ella vive con Dios. Ella es para Dios. No tiene otro sentido la vida de la Virgen para Dios. Ojalá también mi vida no tenga otro sentido más que ese. Señor, todo para ti, todo por ti, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Decimos al final de la plegaria eucarística: por Cristo, con Él y en Él, mi vida sea así, como la tuya, María, Madre mía. Junto con Cristo, que mi vida sea una ofrenda agradable a ti, que yo pueda decir cada día que ese día ha sido una ofrenda agradable a ti,
un día en el que he podido ofrecer todo para ti. Y qué fácil es hacerlo con la Virgen María. Vamos a terminar pidiéndole a ella, nuestra Madre Santa María, en este silencio y soledad del Sábado Santo, que nos ayude a ser hombres, mujeres también eucarísticos y sobre todo muy marianos. Todo contigo, María, todo a través de ti. Gracias por ser la Madre de Dios y gracias por ser Madre nuestra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.